Perfecto, si trataremos de hacer algo interactivo, entre comillas, entre amigos, en el sentido de procurar entenderse en algunas cosas. Creo que es importante, por ejemplo, dedicar espacio, después obviamente decidís vosotros, al tema del método. Porque lo estoy introduciendo desde ahora. Sabéis que casi no hago conferencias, hago una al mes, por motivos obvios. Pero precisamente introduje el tema del método porque en todos estos años me di cuenta que con respecto a las traducciones, especialmente sobre ciertos términos, se puede discutir al infinito. Se puede discutir al infinito en discusiones que son totalmente inútiles. En el verdadero sentido de la palabra son inútiles. Porque de todas formas no se llega al final a una conclusión unánime. Pero no porque deba haber necesariamente polémica. Porque, por ejemplo, no sé, en ciertas traducciones hay hebreos que están de acuerdo conmigo. Y otros hebreos, en cambio, pienso que uno que me escribe todos los años del año, cuando digo todos los días del año, me refiero a todos los días del año. Es decir, 365 días al año. Intercambiamos mensajes y él está totalmente de acuerdo conmigo. Y me cuenta lo que le dicen los rabinos, lo que sucede en la Universidad de Bolonia, que dicen los profesores, que de las relaciones personales que tiene, etcétera. Por lo tanto, sobre estos temas puede encontrar quien está de acuerdo conmigo y quien no lo está. Bien, eso es normal, normalísimo. El profesor Garbini de la Universidad de Sapienza de Roma escribe en sus libros que cuando se trata de lenguas antiguas, ni siquiera el acuerdo de todos los estudiosos del mundo es garantía de certeza. Entonces pueden ya imaginarse. Así que en vez de discutir, bueno, también se puede, pero es sin embargo el tema del método. Disculpad, hago esta introducción y después empiezo con las preguntas, pero el tema del método, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un método y de que me di cuenta que se repitió en el último mes, sobre todo en una conferencia, la que hice con el profesor Odifreddi en el Salón del Libro, sobre las reacciones que después hubo. Porque el discurso del método es que estamos acostumbrados a hablar de la Biblia. Así que si quiero una explicación sobre la Biblia, ¿a quién se la pido? ¿A un teólogo? Porque por defecto eso es así. Si hablamos de interpretaciones de jeroglíficos, porque hay egiptólogos que dicen que la egiptología no es una ciencia, sino que es el intento de interpretar dibujos, ¿a quién hay que preguntar? A los egiptólogos y ya. No, no, ya no es así. Es decir, tenemos ahora una serie de herramientas cognitivas que nos permiten preguntarle a otros. Porque hay cosas que una vez leídas se comprenden que no cuadran. Es decir, esas explicaciones ya no son suficientes. No digo que estén equivocadas, pero ya no bastan. Podrían ser suficientes, digamos, hasta hace 30 o 40 años, digamos que podrían ser suficientes. Ahora ya no son suficientes porque tenemos toda una serie de conocimientos que hacen que no solo sea lícito, sino de deber preguntarle a otros. Es un deber. Por ejemplo, en la conferencia, luego si tenemos tiempo, las muestro. En la conferencia de Alejandría mostré algunas fotos de Egipto, diciendo sobre estas fotos, ciertamente pediremos explicaciones a los egiptólogos. Aunque en realidad las explicaciones del egiptólogo ya las tenemos porque las leemos en todas partes, en los libros, en internet. Pero debemos absolutamente pedir explicaciones a otros. Porque, por ejemplo, mostré una foto de uno vestido de cierta manera en todos menos egipcio. Ni haciendo saltos mortales con tiburazón se puede decir que egipcio. Después, si queréis, lo vemos. Lo comparé con un pasaje de la Biblia y dije que veía el traje de ese sujeto y vestido, y ese vestido me recuerda a ese pasaje de la Biblia. Personas que hacían operaciones especiales, para las cuales tenían que estar vestidas de una manera especial, donde incluso se describe el refuerzo de la altura del cuello. Y este egipcio tiene incluso un casco. El casco no es una interpretación, es un casco. Es decir, si recorto la imagen y se la muestro a 7000 personas,
Las 7000 respuestas serán, eso es un casco. No hay posibilidad de interpretación. Entonces dije, como leí eso del pasaje bíblico, los que entraban en la parte más interna del templo móvil, donde se hacían ciertas operaciones muy peligrosas, por lo que debían estar vestidos de una forma determinada, de una especie de jaula, Faraday, etc. Había una descripción muy buena del refuerzo del cuello, porque decía que la única que se vestía por la cabeza no se debía absolutamente rasgar. No debía tener ningún tipo de desgarro. Y en estas imágenes egipcias está este refuerzo del cuello debajo, con este traje. Luego lo veréis. Entonces digo que sobre ese tema, si escucho solamente al egiptólogo, el egiptólogo me dirá que es un hábito de ritual. Y digo, gracias al disculpar. Ok, ¿qué significa? No, es un hábito de ritual. ¿Pero de qué cosa? Me pregunto. Porque delante de un Dios debo vestirme así. Sin embargo, en la Biblia se explica que quien se vestía de esa manera lo hacía porque debía protegerse de ciertas cosas. Dije un ejemplo. Se levanta entre el público un profesor que tiene 2 cátedras en Novara y en Turín, un infectólogo, y dice, pero eso de ahí es lo que nos ponemos nosotros todos los días cuando entramos a los laboratorios, donde existe riesgo de infecciones microbacterianas. Yo veo eso todos los días. Pero está en la tumba de Ramsés IX. Después tal vez lo vemos en el proyector, pero esto es de esto de acá. Decidme la diferencia de esto que tiene la cabeza y el casco de Valentino Rossi. El número, es cierto, exactamente. El profesor dice que esto se ve todos los días. En los laboratorios donde existe el riesgo de pillar una infección bacteriana. Pido disculpas, ya termino. Así que digo, muy bien, le pregunto al egiptólogo, pero cuando el egiptólogo me dice que es un traje ritual, no cuadra, digamos que no me basta. Tengo el derecho de decir que no me basta, o debo de decirlo y debo de aceptar y bajar la cabeza sin decir nada. No, yo digo que no me basta. Pero veo todas las demás representaciones egipcias y cuando me decís que esto es un traje de ritual, no. Explicadme qué sentido tiene. Después encuentro uno que me dice que esto se ve todos los días en los laboratorios. Pero hay más, La semana pasada me reuní con un catedrático titular Politécnico de Turín, que veréis en alguna conferencia. Aparte del hecho de que él está totalmente de acuerdo conmigo sobre las cosas que digo, y nos explicará toda una serie de imágenes egipcias para decir que es tan evidente, estábamos juntos y dijo, es como decir que esto de aquí es una botella, pero no es una interpretación, todas la miran y dicen que es una botella. Entonces el problema del método es precisamente este, es como decir, ahora basta con los que tienen las verdades absolutas que no son discutibles, y si alguien quiere saber algo que debe dirigirse a ellos, no, si acaso también a ellos, pero no solo a ellos, porque las verdades de ellos ya las conocemos, y si deseamos interpelar a otros es porque esas verdades no nos convencen. Es decir, si alguien me muestra el teorema de Pitágoras, no voy a preguntarle a otro, no, me basta con el teorema. Y en cambio, cuando alguien me dice que esto es un hábito ritual, digo, no me basta, eso no me cuadra. Porque junto todo lo demás y me pregunto, ¿por qué ese estaba vestido así para cuando los demás estaban semidesnudos o estaban muy bien? Entonces el tema del método es precisamente este, es decir, tratar de salir de las catedrales individuales, donde cada uno tiene su propia verdad. Donde, por ejemplo, en la egiptología, las interpretaciones de jeroglíficos hechas por Alan Gardiner y publicadas al inicio de 1900, con todo el respeto por ese grandísimo arqueólogo egiptólogo, faltaría más, pero son de hace 100 años. Es posible que nadie se plantee el problema de que tal vez podemos hacer algo más. Este es el discurso del método. Dejadnos de libertad de preguntar, al menos, sobre cosas que vemos. Después algunos lo muestro, es muy curioso. Sobre cosas que vemos. Porque de lo contrario, si no nos dejáis hacer preguntas, entonces soy como los teólogos que dicen, la verdad es esta. Esto es un dogma, ahí, si intentas cuestionarlo es otra cosa.
Si yo ya 10 años que sé lo que significa cuestionar un dogma. Por lo tanto, el tema del método pienso que es muy interesante más allá del